seminarios para jóvenes que se piensan casar acá? ¿O que tienen idea alguna vez para casarse? Hay ciertos pastores que sí lo hacen. Bueno, antes, en mi tiempo se daban, no sé si en su tiempo lo hacían, pero en Argentina se daba, el pastor venía y daba seminario. O si no, se invitaban a proseguir, seminarios para la familia, seminarios para esto, seminarios para lo otro, y se instruía doctrinalmente. Apocalipsis y Daniel se eran repetidos, aunque ya se sabía todo, pero se repetía y se repetía. Y ahora eso no se ve. Yo que estoy acá en Chile, la semana pasada, en la iglesia que después escuché el primer mensaje apocalíptico. Entonces, hay cosas que hay que fortalecer. La primera edición dice que hay que fortalecer las estacas, las estacas de la tienda, dice. Abre tu puerta, abre, crece, expándete, pero no se puede expandir sin conocimiento. Hay que tener un conocimiento y una estructura, ¿no es cierto?, para expandirse. Bien organizada, pero no descerebrada. ¿Qué es descerebrada? Descerebrada es que una persona hace las cosas automáticamente. Yo antes de ser adventista fui de la iglesia israelita, no pastor. No sé si... Sí. Recuerdo que unas palabras que dijo nuestro pastor en Israel, siendo miembros muy activos de la iglesia israelita, y pasamos a ser adventistas. Y una de las palabras que nos dijo el pastor antes de bautizarnos en la iglesia adventista fue: esa iglesia tiene un elefante blanco, pero nunca lo han sacado a pasear. Y esas palabras yo nunca las he olvidado. Porque yo creo que a muchos de ustedes también les pasó de que cuando uno llega recién a la iglesia adventista, con toda una estructura profética que llena mucho con respecto a lo que significa la salvación y la verdadera iglesia. Entonces, a medida que uno va pasando en el tiempo, y yo escuchando, ¿no es cierto?, los testimonios de cómo la iglesia ha cambiado en varios aspectos, y eso nos ha llevado a meditar con todo lo que usted está exponiendo con respecto a los mensajes que ha recibido de parte de Dios, que son mensajes muy directos de nuestras conductas espirituales que estamos teniendo en la iglesia, y que son muy profundas. Y cuando nosotros vemos en la Biblia de cuántos profetas se levantaron hablándole al pueblo de Dios y le encararon los pecados, ¿no es cierto?, publicaron, estamos en esto, y muchas veces prometieron en cambiar, y recuerdo las palabras del pastor Olivares, dice que las profecías son cíclicas, que se repiten, ¿cierto? Y yo traigo a la memoria, por ejemplo, el hecho del mensaje de expandirnos, ¿cierto? Yo me he relacionado con mucha gente que no es de este sector, que es de Chillán. Y siempre me han dicho lo siguiente: ustedes tienen una maravillosa obra, pero ¿por qué no sale? Y me lo dicen. Entonces, y lo otro, la expresión que nosotros tenemos, están en una burbuja. Y son situaciones que nos hacen reflexionar por los mensajes que Dios ha dado a través de su siervo. Y yo recuerdo lo siguiente: cuando Jesús se tiene que enfrentar a los fariseos, que era su pueblo, ¿no? Que era su pueblo querido, su pueblo que él cuidó siempre, lo bendijo, lo multiplicó. Ese era su pueblo y va a seguir siendo su pueblo. Va a seguir siendo su pueblo. Pero el solo hecho de, después de Jesús decirles hipócritas, fariseos, víboras, sepulcros, blanqueados, a mí me hace reflexionar en forma personal, no como una iglesia corporativa, sino que como personas. Como personas.
porque yo estoy inserto de una iglesia que Dios quiere mucho y que no escuchamos sus mensajes. Entonces mi pregunta es esa: ¿por qué somos tan rebeldes a no escuchar el mensaje de Dios para tener un... Joel capítulo 2 dice, ¿no es cierto?, que debemos llorar desde la entrada hasta el altar, porque hay que hacer una transformación, una renovación. Hay que tener un cambio de conducta. Claro que sí. Hay que tener un cambio de cómo recibir realmente el Espíritu Santo para poder salir y terminar la obra pronto. Y no lo hacemos, porque estamos preocupados de otras cosas. Claro. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque estaban pendientes, como dice usted, a lo mejor de la empresa, ¿Sí? y no de la iglesia. No de la iglesia. Y yo veo de que al final Dios va a terminar la obra con su iglesia, eso está claro. Exacto. Pero Jesús tuvo que ir a los samaritanos, a la mujer samaritana, para que terminara la obra. José y Nicodemo tuvieron que salir y reconocer, ¿no es cierto?, aunque fueron decidentes, y vamos a tener que hacer así a lo mejor nosotros para poder reconocer de que Dios nos está dando un mensaje. El Señor está hablando de un remanente. La Biblia habla de un remanente y eso lo trata ya desde el Antiguo Testamento, un remanente. Dios siempre tuvo un remanente dentro del mismo pueblo. ¿Se dan cuenta? Y eso nosotros debemos prestar atención, buscar cuál es el remanente, qué características tiene el remanente. Y si nosotros nos sentimos identificados con el remanente es porque somos parte de él. Si no nos sentimos identificados con el remanente es porque no pertenecemos al remanente. Y ahí estamos en peligro. ¿Te das cuenta? Y ahí cuando está el zarandeo, y como dice el Espíritu Profecía, es terrible, pero tiene que suceder. Sí, tiene que suceder, sí, tiene que haber cambio. No en contra de la iglesia, porque nosotros no estamos haciendo nada en contra de la iglesia, sino yo, como el hermano, amamos a la iglesia. A mí, monetariamente, en un tiempo que yo estaba convertido al anciano de la iglesia de Buenos Aires, de una iglesia central que había ahí en Flores, y una persona a mí, yo estaba en ese momento, tenía algo de dinero, había trabajado bastante y había ahorrado algo, y me promete, una persona que había en Brasil, que era familia mía, vino a visitarme y me prometió y me hizo un negocio, porque en ese momento se daba para hacer ese negocio, y era un hombre muy inteligente. Y me dijo, mira, allá en Brasil, el oro, las piedras preciosas están muy baratas, porque la economía allá en Brasil es totalmente, todos están con plata argentina, podemos hacer un negocio extraordinario. Y a mí, yo el anciano de la iglesia, digo, se nace, lo mismo que sea bueno, se nace estado por Dios. Y entonces digo a mi esposa, vamos a orar, porque si es de Dios, y oramos, y ustedes saben que el Señor me dio un sueño en ese momento. Y en el sueño yo, esa misma voz que yo con el que escucho ahora, me dijo en el sueño, mira, el negocio que tú piensas hacer es muy bueno, pero tú sabes, vas a llegar a tener tanto dinero, que te vas a perder. Vas a dejar la iglesia, vas a perder tu familia, tus hijos. Eso es lo que va a pasar contigo, teniendo tanto. Y me decía que sí, que iba a tener, que no eso era bueno y que yo iba a hacer. Y me dice, tienes que tomar una decisión, ¿qué es lo que vas a hacer en tu vida? Y yo me desperté empapado en sudor, transpiración, y estuve un rato ahí atónito, porque no esperaba esa respuesta. Y cuando logro activarme, despertarme, volver en sí, digamos, del susto que tenía, porque para mí fue algo muy impresionante. Despierto a mi esposa y le comenté, ahí mismo le comenté, mira, tuve este sueño, ¿qué pasó? Y dice, entonces, no tenemos que hacer nada. Es una respuesta de Dios.
y tomamos la deudora la decisión de no invertirse en eso.